El Atlético de Madrid venció por 2-1 en tiempo reglamentario al Inter de Milán y, como el conjunto nerazzurro había logrado imponerse en Italia por 1-0, todo se decidió en una tanda de penales, me atrevo a decir memorable, en la cual el cuadro colchonero triunfó por 3-2 para meterse en los cuartos de final de la Champions League 2023-2024. Qué partidazo el que se dio en la vuelta, por favor. Sí es cierto que en cuanto al juego tampoco quedé maravillado, pero hubo muchas ocasiones, pasajes para uno, para otro, mucha incertidumbre. Podía caer para cualquier lado. Yo lo he dicho en mi pronóstico antes de que se jugase la ida inclusive, que era la eliminatoria más pareja de todas, con claridad, que ambos iban a tener sus chances, sus momentos, sus oportunidades, y así quedó demostrado, sobre todo en este encuentro, en el que se disputó en el día de la fecha, ya que en tierras italianas siento que claramente el Inter fue superior. Aunque igual el Atleti generó sus chances. Pero desde el juego hubo una notable superioridad de los nerazzurros que hoy sufrieron. Porque el Metropolitano era un hervidero, la gente con la bufanda, festejando, cantando a loco, alentando. Los hinchas dijeron presente y le transmitieron una energía a sus jugadores que ellos lógicamente sintieron. El Inter hace poco había tenido un partido algo dubitativo ante el Genoa, no volvió más, primer tiempo muy aceptable, correcto, inclusive se ponen por delante del marcador, pero en la segunda parte, de forma incomprensible, se retrasaron muchísimo en el terreno de juego, no dieron el 100% y me dejaron dudas. Sobre todo yo teniendo la cabeza en este juego. Y hoy ocurrió algo similar a lo de aquel día, que no me olvido más. En un video yo llegué a mencionar, ojo que el Inter, si retrocede tantos metros, puede ser que frente al Atleti sufra y un montón. Así ocurrió. Y es que el Atlético de Madrid se mereció ganarlo en los 90 minutos. Y no ir a una alargue, posteriormente a la infartante tanda de penales. Tuvo una sobre el final Riquelme, un pase de 3 dedos de Griezmann que la descoció. Dio una exhibición absoluta, inclusive anotó un gol. Y aunque le cedió una bocha ideal a Riquelme para que simplemente la empujase, le pegó muy fuerte, se le fue desviada la pelota, pero Atlético de Madrid había hecho méritos como para imponer condiciones con más diferencia en el marcador. Es que el Atlético de Madrid logra el 2-1 con un gol de Depay tras una tremenda asistencia de Coque, pero sí es cierto que el Inter la sacó barata, debido a un Jan Sommer que sacó bochas muy difíciles. Bueno, hay una, nada más empezar el partido, de Lino, que hace que encara hacia adentro, al final la tira larga, va por afuera, remata con la zurda, la saca Sommer muy bien. De todas formas, en los primeros 45 minutos hubo bastante paridad. Fue un encuentro de mitad de cancha, disputado, igualado, que si vamos al global del partido en sí, uno se da cuenta que estuvieron bastante parejas las cosas, inclusive en ciertos lapsos
Se vio cómo el partido entró en una fase en la cual no sucedía mucho. Inclusive se dieron acontecimientos particulares, como por ejemplo Thuram imitando a Mitchell con Valderrama en los años 90. Thuram que realizó un partido pésimo, erró un montón de ocasiones clarísimas y encima nos lo expulsaron de milagro, porque en una a Savic le agarra los huevos y no pasa nada. Eso yo no lo entendí. Pero la cuestión está en que el Inter, no voy a decir que resistió, sino que estuvo jugándole de igual a igual el encuentro al Atlético de Madrid, contando únicamente la primera parte, pero tras el complemento eso no sucedió. El Inter puso el autobús, quiso aguantar el empate parcial en ese entonces como fuese, y la verdad no dieron la talla, porque aunque tiraron dos contraataques, no solo que no la mandaron a guardar, sino que encima sacando esas contras puntuales, el Inter de Milán es que se replegó una barbaridad, entendiendo los jugadores con los que cuenta. Mientras que si uno analiza el primer tiempo, ve cómo el Inter de Milán estaba bien plantado, en mitad de cancha hacia adelante, jugando con criterio, en una cancha jodida y todo. Aún así el Inter tuvo una propuesta interesante a la altura de las circunstancias, mientras que después con el avance del partido el Inter, entiendo que por una cuestión física o por un tema más relacionado con el cagazo, el Inter fue tirándose cada vez más para atrás y terminó encajando un gol que estaba al caer. Ese que mencioné de Depay hace instantes. Porque el Atleti llegaba por un costado, por el otro, muchos centros. Álvaro Morata que vía aérea no impuso condiciones como yo me esperaba, debido tanto a De como a Bastoni. Y también meto a Pavard que ha hecho unas coberturas. Tres jugadores que defensivamente son impenetrables casi. Estructuralmente el Inter, yo lo dije, es de los mejores equipos del viejo continente, si no el mejor. Al menos en el apartado defensivo. Pero claro, el Inter perdonó ese contraataque que parecía letal. Una conducción de Lautaro Martínez fabulosa. Cómo va midiendo todo el tiempo, sin apurarse, con la pelota pegada al pie. Thuram que pica la espalda de la defensa, recibe un pase magistral del Toro, pero el propio Thuram se apresuró, le quiso dar con toda la fuerza del mundo, la mandó afuera cuando literalmente hay un gol del Inter. No digo que sentenciaba la cosa, pero sí hubiese hecho posible un panorama mucho más favorable para los de Inzaghi. Pero Thuram erró esa. Hubo otra de Varela. Nuevamente Lautaro Martínez tirando un pase fabuloso. Pero ahí Varela sí es cierto que estaba con un tipo encima. No tenía tanto ángulo porque Oblak la verdad que salió bastante bien. Pero el Inter digamos que contó con ciertas chances para el 1-2. Pero no se les dio, no se les dio. Y ante eso, en vez de seguir buscando, entiendo que la orden o la mentalidad fue bajar un cambio, esperar, con un bloque muy retrasado. Y el Atlético de Madrid buscó y buscó y buscó hasta que halló. Como era de esperarse. Hubo una jugada de Marcos Llorente buenísima, excelente, que tira un sombrerito
manda el centro al área y esa bocha no entra por poco. Jan Sommer había tenido 2 atajadones en los primeros 45 minutos. Y el Atleti que seguía avisando y perdonando como lo hacía el Inter. Pero es que el Inter, siendo visitante, era cantado que no iba a contar con demasiadas oportunidades, que digamos. Hubo 2 de Dumfries consecutivas que me olvidé de decir. Esto fue en el primer tiempo. Saca muy bien Oblak, que si no fue la figura del partido en el palo, porque encima después en la tanda de penales, la verdad que fue impecable su actuación desde la prórroga en adelante. Previamente igual también había tenido sus buenas atajadas. Ahora el que sostenía verdaderamente a su equipo era Sommer, que sacó un montón de pelotas complicadas, mientras que el Atleti insistía con todo, se volcaron al ataque los colchoneros al 100%, hasta que llegó el ansiado tanto, ese Depay que revivó un Atlético de Madrid que, aunque iba y buscaba, no terminaba de tener profundidad, lo cual mentalmente yo creo que le jugaba una mala pasada. Porque claro, uno dice, no, pero el Atlético de Madrid está mejor, sí, pero el aguantar con ese ritmo, intensificando y que no se te dé y que no pueda, no es fácil. Eso en la cabeza juega y un montón. Por eso yo destaco cómo se sostuvo el Atlético de Madrid con esta postura muy ofensiva hasta hallar ese tanto agónico que les dio la chance de extender el partido hasta el alargue y después hasta la tanda de penales. El Inter me decepcionó en cierto punto porque aunque hubo puntos individuales que me gustaron, como es el caso de Sommer, del cual ya hablé, hubo otros que no estuvieron finos y en sí el parado del equipo fue lo que a mí me llamó mucho la atención porque el Inter teniendo tan buenos jugadores podría haber hecho más. Sabiendo que la ventaja que habían sacado de Giuseppe Meazza era mínima, muy corta. ¿Merecieron más? Sí. Eso coincidimos todos, inclusive tienen mi video analizando el primer partido de este cruce donde hago mucho énfasis en eso. Pero bueno, no pasó. El Inter tuvo que haber ganado por 3 goles, 4 si me apuras. Fue por uno solo. No puede ser que frente al Atlético de Madrid no es la talla. Juegue de manera tan pacífica, de forma confiada. Sobre todo cuando el partido estaba en su clímax máximo. Cuando había que matar o morir, porque el Atlético de Madrid se venía e iba. Y no iba a parar hasta meter el segundo gol, que consiguió y más que merecidamente. Porque así como el Inter dominó en la ida, hizo lo propio el Atlético en la vuelta. No tanto como el Inter, pero al final dominó. Y de eso yo no tengo ninguna duda. Y el Inter no despertaba, no reaccionaba, salvo por jugadas específicas. Las 2 contras que dije, que rematan mal tanto Thuram como Varela. Pero después es que el Inter no pasaba con frecuencia a mitad de cancha, no se le daban las cosas, y aunque en el alargue hubo una mejoría del equipo milanista, no alcanzó. No bastó debido a que el Atlético de Madrid defensivamente ha estado firme y el Inter de Milán muy errático. Es que hay un cabezazo ya en la prórroga, de Thuram, insólito, que teniendo tiempo para pararla de pecho, para hacer algo más decente, le da como viene a la pelota, no entra, obviamente. Lautaro Martínez cabecea muy bien en una
pero el remate se fue desviado. El Inter ahí sí que tuvo otro carácter y generó sus chances al final por la jerarquía individual con la que cuenta, pero no por hacer un juego superlativo, excelso, ni siquiera me atrevo a decir bueno en comparación con lo que mostró el Atlético de Madrid, que llegó por los costados, que tiró bastantes centros, Antoine Griezmann jugando entre líneas con bastante facilidad, tocando la pelota, aclarando cada acción de los colchoneros, y el Inter de Milán que no le tomaba la mano a su rival al partido y que la parecía. Aún así, el Atlético de Madrid tampoco tuvo tanta fortuna y todo se tuvo que decidir en una tanda de penales espectacular, honestamente. Al menos en mi caso, que soy neutral, ¿no? A ver, el Inter de Milán tuvo la mala fortuna de que Alexis Sánchez falló el segundo penal. En realidad lo ataja Oblak, un guardameta muy criticado en ese apartado que ha superado con creces las expectativas. Ahora, Saúl Ñíguez también falla, la saca Sommer y Klaassen, que había ingresado desde el banco por parte del Inter, nuevamente la pifia porque otra vez atajó Oblak. Después de esos penales que acabo de mencionar, todos anotaron hasta que Lautaro Martínez ejecutó muy mal su pena máxima, la mandó afuera al estilo Pipa Benedetto frente al Corinthians. Quiso ajustarla mucho, mandarla al ángulo y no pudo ser, por lo que el Atleti, venciendo por 3-2 desde los 12 pasos, terminó pasando con justicia a cuarto de final. Con justicia, teniendo en cuenta lo que fue la rebelión en la vuelta, después de sufrir y mucho en la ida, creo que Atlético de Madrid reaccionó a tiempo, se despertó, jugó como lo exigía la circunstancia y por eso está ni más ni menos que entre los 8 mejores equipos de la Champions League actual. Lautaro Martínez, aunque haya fallado su penal, me parece que no da para criticarlo, ni mucho menos. Sí, capaz por la ejecución y todo, pero él se la jugó. Si la colgaba en un ángulo, todos dirían, ¡fua! Mira qué crack. Entonces no me parece esa doble vara. Y yo lo voy a reconocer inclusive porque cuando quemaba la pelota para el Inter, él la pedía, él lideraba los contraataques, asistía a sus compañeros, metía muy buenas conducciones. Y al final sí, era un penal. Le ha pasado a muchos jugadorazos. Lautaro Martínez es el capitán, es el líder. Tuvo las pelotas de ir a patearlo y bueno, y no se le dio. Ahora también hay que decir que fallaron otros, ¿eh? Tanto Klaassen como Alexis Sánchez, que tampoco me da para matarlo porque entraron desde el banco, vieron que eso. Se dice en el fútbol que los que ingresan el banco de suplentes para ir a patear los penales no va. Bueno, tampoco creo que influya mucho. A lo que veo es que no entiendo a esos que desmedidamente lo apuntan a Lautaro, que se sacan con él, que dicen, ay, no es tan bueno. Nada, nada, son de terror. Es un grandísimo delantero Lautaro Martínez, que no está en su día, como todo el Inter en general, pero que en otras oportunidades ha respondido. Por algo es goleador, es un fenómeno en su puesto, de los mejores del mundo hace tiempo ya. Independientemente de que en el día de la fecha no haya demostrado lo que es capaz, esto no quita que sea un tremendo futbolista.
El partido fue para el que más mereció. Otra vez hay que sacarse el sombrero y deshacerse en elogios con el Cholo Simeone, que ha modificado el semblante. Yo sé que muchos lo acusan de ser un técnico conservador, que siempre apuesta a lo defensivo, pero ya hace algunos meses que el Atleti juega más decididamente a ir al ataque, con iniciativa, con convicción. Inclusive yo he dicho que el Atlético de Madrid en este curso me parece más verde defensivamente. Y eso, aunque suene contradictorio, me gusta más. Porque significa que el Atlético de Madrid no se tira atrás, no repliega al 100%, no es que tapa todos los espacios. Ojo, esto es un estilo de juego válido. Pero con los jugadores con los que cuenta, el Atlético en su plantilla, ver este carácter, esa iniciativa, a mí verdaderamente me fascinó el Atlético de Madrid, que mereció más suerte y que durante los últimos minutos del tiempo reglamentario tuvo en un arco al Inter, ¿eh? Porque sí, las contras de los Nevachurros fueron, pero faltando todavía. Ahora, en los últimos 5 minutos aproximadamente, Atlético de Madrid estaba mucho más seguro de sí mismo y con una mentalidad arrolladora. Mientras que el Inter rezando porque no anotasen tanto el segundo como el tercero, que no cayó de milagro, ya que Riquelme la tiró por arriba y esa bocha de casualidad no ingresó. El Cholo Simeone podrá gustar más o menos, pero es innegable que ya se lo puede considerar como un entrenador legendario que ha marcado un legado tanto en el Atlético de Madrid como en el fútbol europeo, por el ADN, porque el Atlético de Madrid ha eliminado equipos muy pesados, como es el caso del Bayern Múnich, del Liverpool, del Barcelona en 2 oportunidades, ahora el Inter de Milán, que venía de ser subcampeón de Europa, ni más ni menos. No es una pavada lo del Atlético de Madrid, que ha ganado inclusive sus títulos internacionales, bajo las órdenes del Cholo Simeone, las Europa League, las Supercopas de Europa, por lo que me parece que está infravalorado el conjunto colchonero a nivel internacional, cuando ya tiene sus argumentos para no ser considerado un grande, pero sí un equipo importante que no se achica y que le puede dar batalla a cualquiera, independientemente del rival, del contexto. La cancha de Atlético de Madrid es bravísima, ir a visitante y ¡buf! ¿Cómo debe costar? Porque la gente se hace sentir, porque te aprietan, porque alientan desde el minuto uno y porque Atlético de Madrid cree, juega como un equipo grande. Y eso al final marca la diferencia. Mientras que el Inter, bueno, todo lo contrario. En el Metropolitano, ¿no? Específicamente, ya di toda mi opinión de la ida hace algunas semanas atrás. El Inter muy conservador, muy pobre en cuanto a su cabeza, en cuanto a la personalidad, y por algo el Atlético de Madrid, en algún que otro lapso, hasta me atrevo a decir, lo pasó por encima. No desde lo futbolístico tampoco, porque este Atlético de Madrid no es el Flamengo del 81, no es la Brasil del 82, no es un equipazo absoluto, fantástico, nunca antes visto en el fútbol, pero sí es equipo con pelotas, con los huevos bien puestos. Y eso es en gran medida debido a un tipo que sabe transmitir su idea, como lo es el Cholo Simeone. Y que tiene a sus jugadores y que, aunque el Atleti juega de forma vertiginosa, apostando a desequilibrar por las bandas, sobre todo en este caso con un Llorente muy incisivo, también hay un futbolista que le da
pausa las jugadas cuando hace falta, que aclara todo cuando es necesario. Futbolista distinto, el cual tiene mucha libertad. Me estoy refiriendo a Antoine Griezmann, que se mueve por todo el frente de ataque, por muchísimas zonas de la cancha inclusive. Un jugador con demasiada clase, que evidentemente es el líder natural de este equipo. No en cuanto a la capitanía, porque al final el capitán es Coque. Pero si vamos al liderazgo en la cancha, ordenando a sus compañeros, siempre estando bien ubicado, siendo opción de pase, tocando de primera, metiendo bochas al espacio con una claridad impresionante, anotando un montón de goles inclusive. Si nos fijamos en eso, Antoine Griezmann es un crack de época. Yo me atrevo a decir de los mejores franceses de todos los tiempos, con el permiso de otros grandes jugadores. Yo respeto mucho tanto a Michel Platini, como a Zinedine Zidane, como a Thierry Henry, como a Raymond Kopa, como a Jas Fontaine, por ejemplo, a Jean Tigana, a Giresse, ¿por qué no? A Rocheteau. Pero creo que Griezmann se sienta en la misma mesa que ellos. No digo que sea mejor, pero sí que está a la altura de los mejores franceses que han jugado nunca la pelota. Otra vez, Griezmann ha dado una función colosal que hizo posible que el Atlético de Madrid remontase. Cuando hasta empezaron perdiendo, no solo en el global, por la ida, sino que también en la vuelta. O sea que hubo una jugada extraordinaria del Inter, muchos pases conectados, Bastoni apareciendo pegado a la raya, algo que se suele ver con mucha frecuencia, y Marcos que se fue cerrando, daba la amplitud Bastoni, bajaba Çalhanoğlu, que se metía entre los dos centrales, ¿sí? Tanto entre De Vich como entre Pavard, y Di Marco en cambio iba por adentro para ser una variante, ¿no? Por el sector interno. Bueno, hubo una jugada de pizarrón por parte del Inter, Lautaro saliendo de la zona referencial, tocando, Varela que llegó a línea de fondo y se la cedió a Di Marco que con mucha libertad, ante una marca floja del Atleti, todo se ha dicho. Di Marco definió como si fuese un 9 de toda la vida, tirando una muy buena diagonal. Mientras que el Atlético de Madrid, claro, ahí entró en un mar de dudas, se podría decir, porque aunque faltaba mucho y encaró un gol en el primer tiempo, estando por debajo, en el marcador global es difícil. Aún así, el Atlético de Madrid, al toque golpeó. Hay una jugada desafortunada del Inter, ya que hay dos rebotes hasta que le cae la bocha a Griezmann, que dando la media vuelta puso el 1-1 parcial. Y a partir de ahí, todo esto sucedió finalizando el primer tiempo. En el complemento, el Atlético de Madrid salió a por todo. El Inter tuvo alguna que otra ocasión aislada que no supo materializar. El Atlético de Madrid logró el 2-1 con un gran ingreso de Depay. Y en el alargue lo pudo haber ganado. Aunque en el alargue igual el Inter tuvo la suya, ya dije esa de Thuram. Una de Lautaro, muy clara de cabeza. Pero hay una bocha fenomenal que le saca Sommer a Depay. Otra a Correa, que parece fácil, pero tampoco es muy sencilla que digamos. El Inter resistió, el Atlético se quedó con las ganas de ganarlo por 3-1. Y en la tanda de penales, como ya les conté, el Atleti logró avanzar a la siguiente fase del torneo. Hablando puntualmente de los jugadores del Atlético de Madrid, Jan Oblak fue el héroe, indudablemente, por sus dos atajadas en la tanda. Aún siendo muy infravalorado en ese sentido, Jan Oblak no es un arquero que en penales siempre te salve la vida, aunque en los 90 minutos por lo general siempre destaca. Un arquerazo memorable,
que va a quedar en la historia, creo yo. Cuando se vaya el Atlético de Madrid será recordadísimo. Bueno, ha agrandado su leyenda, sin lugar a dudas en el día de la fecha, tapando esas dos penas máximas y atajando alguna que otra bocha difícil, aunque el Inter no lo incomodó mucho que digamos. Sí es cierto que Oblak, cuando tuvo que intervenir, dijo presente. Stefan Savic, firme, correcto, ganó por arriba, ha estado bastante seguro. Axel Witsel, peor que en la ida, donde me fascinó defensivamente hablando, pero igual ha mejorado muchísimo en lo defensivo. Axel Witsel, que en su día era un mediocampista del Borussia Dortmund, ahora está de central, aparte como líbero, y se la banca, sabe contrarrestar a los delanteros rivales, y me gusta en ese sentido. Mario Hermoso subiendo mucho el ataque, arriesgando demasiado, descuidando su espalda. Aún así, creo que ha estado bien, a prueba. Lo propio Samulino, que ha ido de más a menos, comenzó muy activo, desbordando una y otra vez, pero al pasar de los minutos decayó en su nivel, pero de todas formas se puede decir que ha jugado bastante bien. Lo propio Coque, que hace un tiempo yo lo critiqué duramente porque lo veía mal físicamente y en muchísimos sentidos, futbolísticamente ni hablar, pero cuando hoy tenía que aparecer, hizo lo propio, tocando, distribuyendo la pelota, recuperando, barriendo. Tremendo el despliegue de Coque, del Capi, como dirían allá en España. Rodrigo de Paul cumplió, no es que la haya roto absolutamente, pero sí se puede decir que ha estado a la altura de las circunstancias. Llorente, partidazo, muy picante por la banda, tirando la larga, siendo muy punzante por el costado derecho. Nahuel Molina tuvo algunas de cal, otras de arena, no me acabo de convencer. Tampoco Morata. Morata que tristemente no pudo anotar para él en un cabezazo que lo atrapa Sommer de forma increíble. Morata después no tuvo tantas chances de cara a portería. No pivoteó tan bien como pudo haberlo hecho. No acabó de convencer en lo absoluto. Mientras que Antoine Griezmann, gol. Una actuación fantástica de un jugador histórico con toda la letra de la palabra que nuevamente ha dado cátedra de la buena. Rodrigo Riquelme me gustó, creo que Samulino en un momento físicamente ya no daba para más y Riquelme fue una variante que dio resultado, aunque no metió lo que hubiese sido el gol de la sentencia, creo que sí ha sido importante. Ángel Correa pivoteó muy bien, tuvo sus buenos giros, les faltó más precisión. Pablo Barrios, aceptable. Memphis Depay mete un gol clave y pudo haber anotado más. Creo que su ingreso fue espectacular. Aspilicueta cumplió lo propio. Saúl Ñíguez, que desde la tanda de penales anotó. No, anotó no, perdón. Saúl Ñíguez erró su penal. Quería decir eso, no sé por qué diré que anotó. Pero aún así, digamos que en su entrada tampoco estuvo tan mal. Mientras que el Inter, Jan Sommer, destacó una barbaridad. Inclusive atajó un penal, pero bueno, mucho más no pudo hacer. De los mejores arqueros del viejo continente, hace tiempo que lo digo. Y aunque el Inter haya quedado afuera de la Champions, no le tiembla el pulso para admitirlo nuevamente. Benjamin Pavard, De Vrij y Bastoni. El tridente defensivo me ha gustado, creo que ha sido bastante seguro, por algo el Inter resistió tanto, aguantó hasta el final, aunque llegó un punto en el cual el Inter no pudo resistir tanto, debido a que el Atleti al fin y al cabo dio el 100% y terminó ganando con justa razón. Denzel Dumfries no tiró tantos contraataques, aunque retrocedía, no tapaba también los espacios. Nicolo Varela, muy buena técnica, muy buen despliegue, le faltó estar más acertado.
Çalhanoğlu me gustó dando equilibrio como siempre. Ha sido lo mejorcito del Inter, honestamente. Mkhitaryan tuvo ida y vuelta, pero le faltó. Di Marco mete un gran tanto. Después no es que haya aportado mucho. Thuram, pésimo. En la definición ha fallado una y otra vez. Mientras que Lautaro Martínez me gustó. Independientemente de que quede como la cara de la derrota, me parece que habría que culpar a todo el Inter. Y no solo a Lautaro, que bueno, falló cuando no tenía que hacerlo, pero después se puede decir que ha sido lo más salvable de los Nerachurros. Ingresó Darmian y Acerbi, dos cambios en simultáneo que no comprendí. Ninguno me gustó mucho. Sí, Jan Bisek, que cortó, sacó una amarilla debatible, pero ha estado bastante segura. Inclusive llegó a tres cuartos y tuvo alguna que otra. Fratesi, que por lo general cuando entra convierte, no ha sido el caso, pero ha ingresado bien. Lo propio Alexis Sánchez, que ingresa muy tarde. Yo no sé qué tiene personalmente Inzaghi con Alexis, pero debería jugar mucho más. Es más, viendo lo que fue el rendimiento de Thuram, no solo en este partido, sino últimamente, es Alexis siempre, al menos en mi equipo, aunque ya tenga sus años y todo. Bueno, yo no hubiese dejado que se fuese Lukaku, y no soy hincha del Inter, ni mucho menos, pero al final lo criticaron a Lukaku, lo mataron y ahora todos van contra Thuram. Thuram no es el peor hoy ni el mejor mañana o ayer. Y lo propio Lukaku. Lukaku siempre me ha gustado como delantero, lo he defendido mucho. No me parece un crack inigualable, pero sí un muy buen definidor que en partidos importantes no ha rendido como uno esperaría, pero hay que respetarlo lo propio a Thuram, más allá de que eso no quita que es necesario hablar de un partido pobre de su parte. Lo propio Klaassen, que jugó un ratito y encima falló la pena máxima. El Atleti, ¿por qué no? Se ilusiona con la Champions League, veremos hasta dónde llega, pero sin lugar a dudas que han dado un golpe importante en la competición, eliminando a uno de los favoritos, me atrevo a decir, no a uno de los principales, pero sí a uno de los que era candidatos. Ya a partir igual de esta ronda que viene son todos candidatos, pero se entiende a lo que voy, creo yo. Si no, háganmelo saber en los comentarios si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido que llega más gente. Nos vemos en la próxima.